El fútbol no solamente es un juego. Detrás de cada estadio iluminado, de cada copa levantada, existen narrativas que buscan legitimarse. Narrativas de poder, de economía, de protecciones alrededor de este gran juego deportivo. Por supuesto, de todo ello platicaremos el día de hoy en Conecta. Acompáñenme. Lo que ustedes están viendo forma parte de la exposición Sportwashing, las celebraciones deportivas como parte del blanqueamiento deportivo. ¿De qué manera el segmento deportivo o los grupos deportivos están disfrazando o están elaborando narrativas a favor de las naciones? Pues vamos a considerarlo aquí a través de esta muestra y les presento al curador de esta exposición, Roberto Barajas, que nos va a dar un recorrido por los porqués de esta muestra y también pues todos estos segmentos que ustedes pueden analizar aquí. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias y bienvenidos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. ¿Dije bien el título? Sí, Sportwashing, las campañas deportivas o las celebraciones deportivas como campaña de blanqueamiento político. Perfecto. A ver, platícame. Iniciamos con el juego de pelota, que para nosotros como mexicanos, pues tenemos una relación y un linaje muy profundo con la pelota. ¿Por qué partirlo desde aquí? Pues mira, quisimos aprovechar la exposición y el tema también para poder sacar parte de nuestros acervos. En realidad la exposición está organizada a partir de diferentes colaboraciones que hacemos institucionalmente, pero nos interesa mucho sacar nuestros fondos también, ¿no? Dialogar con otras instituciones. Y en este caso, los jugadores de pelota que tenemos como parte del FUAPO, que es el Fondo Universitario de Arte de Pueblos Originarios, pues venían muy al caso, ¿no? En realidad, si nos ponemos a hacer un pequeño recuento sobre lo que sucedía en las culturas mesoamericanas, pues vamos a encontrar que el juego de pelota no solamente nos hablaba desde una perspectiva de hacer un juego prehispánico sobre la luna y el sol, el bien y el mal, también tenía estrictamente contextos políticos. Nos ayudaban de alguna manera a limar asperezas o fricciones entre regiones, ayudaban a formalizar acuerdos comerciales. Entonces el juego de pelota era realmente una ilustración en las culturas mesoamericanas sobre esta relación política diplomática a partir del juego de pelota. Perfecto, vámonos para acá porque aquí hay imágenes muy importantes, incluso tenemos pues el chisme que se hizo en Alemania cuando fueron los Juegos Deportivos en Berlín, ahorita platicaremos de ello, pero partimos de Italia, 1934, una época también complicada en territorios geopolíticos. ¿Por qué partir desde aquí? Porque nos habló de cómo se intentó legitimizar la popularidad de un personaje como Mussolini en la historia de la Europa central también. Entonces quisimos ilustrar con este pequeño inciso, esta pequeña referencia para hablar específicamente de cómo había funcionado desde estas décadas el sportwashing, ¿no? Okay, vemos imágenes de Mussolini que también de alguna manera pues los ideales fascistas en aquel momento se demostraban de la mano del fútbol. Y luego nos vamos hacia otro elemento importante de la historia que es Berlín. Aquí justamente en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 se realizaron durante el periodo del Tercer Reich. Así es. Pues estaba evidentemente Hitler en el poder. Platícame qué nos cuentan estas historias. Es muy interesante ver cómo con 2 años de diferencia estos dos gobiernos autoritarios, por un lado en Italia Mussolini y por otro lado unas olimpiadas organizadas en Berlín por Hitler, habían cumplido una función política y de popularidad, de aceptación y de legitimación del poder, en este caso del fascismo, de una manera muy importante y en un contexto global. Aquí encontramos muchas fotografías que de hecho registran de alguna manera la popularidad con la que parecía que Hitler presumía su aceptación, ¿no? Hay una frase en un estadio que está
dibujada a partir de los asistentes. Está escrita en alemán, pero la traducción en español dice "nosotros te pertenecemos". O sea, a ese nivel de fanatismo y de esos niveles de aceptación son con los que jugaba este personaje de la historia moderna. Y si nos ponemos a pensar y hacemos el recuento histórico, pues fueron años previos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Queríamos hablar desde la perspectiva de aceptación, de popularidad de un personaje como Hitler, pero por otro lado también cómo se iba manejando este tipo de eventos. Aquí tenemos una fotografía que registra específicamente el desalojo, el desplazamiento, el blanqueamiento social que también realizaron en Alemania para poder consumar este tipo de proyectos, y algunas de las imágenes de los equipos que de alguna manera fungieron como este alineamiento hacia el fascismo con el saludo que se hacía en los partidos. Hay que considerar que también mucho de lo que hizo Goebbels de la mano de Hitler fue también utilizar los aparatos culturales como el cine, con Leni Riefenstahl, también el deporte, para poder posicionar la ideología nazi. Ahora, regresando al título, cuando hablamos de sport washing, te mencionaba fuera del aire, no es fácil encontrar mucha información, digamos que de alguna forma es como una tendencia de investigación muy moderna, ¿no? ¿Por qué el título? Nosotros queríamos hablar desde el Centro Cultural, pues a partir de un par de ideas o conceptos que de alguna manera son como el alma, ¿no?, de nuestra institución. Por un lado, el rescate de la memoria, y por otro lado también la crítica o la resistencia, ¿no?, a todos estos discursos autoritarios, represores o de alguna manera alineamientos históricos, ¿no? Por un lado, entonces quisimos hablar del sport washing para hablar de esta parte crítica. ¿Qué estaba sucediendo con el concepto de las celebraciones? ¿Qué hay detrás de celebrar el protagonismo o ser la sede de un evento tan importante? Entonces me parecía que a partir de poner en conflicto el concepto de la celebración, nos empezaba a arrojar un montón de discursos políticos e históricos importantes a lo largo de nuestra memoria de la historia moderna. Perfecto. ¿Qué les parece si ahorita nos vamos con una pieza que hicimos con Juan Villoro para analizar también pues todos estos motores de supervivencia del fútbol, y regresamos para platicar sobre los ejes curatoriales de esta muestra? El fútbol es una forma de contar quiénes somos y qué pasiones tenemos. Es en sí una épica que surge en el barrio y se escribe con polvo, sudor y gritos contenidos. Es un ritual moderno donde millones depositan esperanzas, frustraciones, orgullo y memoria colectiva. Es, como diría Juan Villoro, un evento que transforma la cotidianeidad. Cuando pasa algo así en una ciudad como México, se suspende la costumbre. Hay cosas que afloran que son totalmente distintas. Sin embargo, hoy, a pesar de su poesía cotidiana, donde cada espacio puede ser una cancha en la que desaparecen las diferencias sociales, políticas y personales, vemos un evento lejano para muchos, pero que ha legado discusiones diversas donde algunos, solo algunos, sí pueden acceder. Tiene una organización totalmente absurda. México tiene 13 partidos de 104 posibles, Estados Unidos tiene 78. Nosotros somos comparsas de una fiesta a la que solo podrán acudir las personas más ricas, porque los boletos tienen precios totalmente absurdos. Entonces es una situación yo creo que profundamente injusta para México, para el fútbol en general, que denota que lo más importante es el poder y la mercantilización. A pesar de eso, el fútbol sigue siendo extraordinario como juego y ojalá haya buenos partidos, pero creo que precisamente porque es absurdo en lo deportivo, ha habido mucha discusión al respecto, hay muy buenas exposiciones, hay una reflexión mucho más madura de la que hubo en el 86 y en el 70. Sin embargo, y a pesar de todo, el fútbol posee mecanismos simbólicos para resistir, suavizar o incluso suspender las durezas de la vida cotidiana, inclusive las que no nos dejarán verlo de cerca. Lo que ocurre en la cancha es una demostración de que todo lo que atenta contra el fútbol no acaba por destruirlo. Con temperaturas tan absurdas que había que tener aire acondicionado en los estadios, en un país que no tiene ninguna tradición futbolística, y sin embargo en la cancha fue uno de los mejores de la historia. Entonces el fútbol tiene anticuerpos contra la realidad.
Regresamos y estamos aquí con Roberto Barajas en esta sala que pues estamos hablando sobre el tema de sport washing y de qué manera las naciones han utilizado la retórica deportiva para poder pues tal vez posicionarse, a lo mejor posicionar alguna narrativa o ideología, o en el caso también de México pues su cultura. Podemos encontrar aquí, veníamos caminando y encontramos evidentemente el tema de México 68 y las Olimpiadas Culturales que de alguna manera pues nos significaron y continúan dialogando hoy en día. ¿De qué manera se aborda aquí en esta exposición? Pues es un tema muy importante, específicamente hablando de las primeras Olimpiadas en América Latina en los años 60. Entonces había unas fuertes y grandes expectativas sobre qué tipo de evento podía preparar un país como México. Así que, pues bueno, ya estábamos en un periodo priista, en una cumbre de los años 60, en donde un gobierno como el de Díaz Ordaz estaba ocupándose de toda la organización, pero había gente muy importante, había artistas fundamentales en nuestra cultura que estaban teniendo mucha presencia y de alguna manera el sistema político y de alguna manera también el sistema organizacional de las Olimpiadas pues toman tanto las imágenes y las obras de grandes artistas para funcionar de alguna manera como una estrategia también cultural. Obviamente estaban intentando vender no solamente un proyecto político, sino que a partir de la cultura legitimar también este propio sistema. Entonces, pues aquí hay como diferente material que tenemos dentro de las vitrinas y algunos carteles que nos hablan de cómo se legitimaron de alguna manera este tipo de proyecciones políticas hacia las Olimpiadas del 68. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo se manejaba este tipo de ideas. Si nos damos cuenta, tenemos en esta fotografía al todavía candidato en 1970, Luis Echeverría, en plena campaña presidencial. Entonces, imagínate el nivel de oportunidad que tuvo Luis Echeverría para legitimar este contexto político priista, ¿no? Vemos aquí una fotografía que me parecía muy ilustrativa porque vemos a un grupo de niños y adolescentes festejando una pancarta que dice Guadalajara arriba y adelante. Parecería una porra, parecería un mensaje de ánimo futbolero, pero en realidad era el lema de la campaña presidencial de Luis Echeverría. Entonces, imagínate, de manera voluntaria e involuntaria, pero la política se sabía cruzar y sabía meterse dentro de los discursos deportivos. ¿Qué tan complejo fue hacer la curaduría de esta muestra? Porque ejemplos tenemos varios, pero ¿qué era lo que más necesitaban enfatizar para esta muestra? Pues me interesaba mucho extraer diferentes líneas de abordaje del sport washing, desde la parte cultural, desde la parte económica, porque por ejemplo tenemos una sección de fotografías en donde pues hablamos de las grandes inversiones económicas que también cuestan y de alguna manera es una cuota económica que se paga por tener de alguna manera la sede de este tipo de eventos, ¿no? Porque pues no es fácil y no es barato organizarlo, ¿no? Entonces también hay una parte crítica ahí, ¿no? Dentro del contexto de la economía, qué tanto se promete este avance, este desarrollo y las calles, los estadios donde van a ser los partidos, incluso el transporte colectivo, el metro, el aeropuerto, todos los medios de movilidad están sufriendo grandes estragos y se están resolviendo, me parece, de una manera muy apresurada, ¿no? Pero son promesas que de alguna manera contraen este tipo de proyectos y de grandes avances con la proyección y con la realización de unas Olimpiadas. ¿Para quién es la utopía? ¿Para quién es la utopía? Yo creo que nosotros estamos pensando en que siendo aficionados también, pero también como habitantes de un país que recibe un evento como esto, lo he repetido en varias ocasiones, no es que estemos en contra del deporte, mucho menos en contra de los deportistas que con toda la preparación y formación física, disciplinaria, vienen a preparar este tipo de eventos. No sé si la utopía vendría
vendría del lado social o si por otro lado desde el contexto del Estado. Me parece que el Estado nos intenta vender en este caso tanto un sistema político como una proyección de desarrollo y de avance, y por qué no decirlo así, es como un país con todas las facultades y todos los beneficios y de alguna manera todas las oportunidades para poder hacer un evento de eso. Se habla como de presunción, unas pretensiones, ¿no? De ponerse en un lugar del mundo. No creo que sea tan utópico eso, más bien yo creo que tiene detrás un montón de intereses políticos y económicos. Nosotros como aficionados o como residentes, como habitantes de un país, también lo que tenemos de alguna manera como resultado de todo ello es como un espectáculo, ¿no? Un espectáculo que a final de cuentas termina siendo un proyecto político. Perfecto. Y ya para cerrar, después de un año de ardua investigación o un poco más respecto a este tema, ¿cuáles fueron las sorpresas que se encontraron al momento de cerrar ya y preparar esta expo pues de cara al público? Pues teníamos un gran recuento sobre un montón de fallas y de faltas, de alguna manera de omisiones que se habían hecho a lo largo de un montón de eventos que se han realizado en Europa Central, que se han realizado en Medio Oriente, que se han realizado en América Latina, en México, pero de alguna manera yo cuando llegué a Qatar en el 2022 dije, bueno, debería de haber habido un poco más de racionalidad sobre todo lo que había acontecido en el pasado, pero parece que fue una reiteración de que todo este tipo de problemáticas, discriminaciones y falta de derechos humanos había tenido cifras y estadísticas catastróficas y terribles en todos los contextos sociales y políticos, ¿no? Y pues uno de los grandes descubrimientos también que tuvimos fue haber encontrado en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana la historia fotográfica, documental, y que además había traído pues una larga lista de asistentes en el Estadio Azteca con un récord en estadio de asistentes de 110,000 personas. Y estamos hablando de chicas de 16, 18 años con muy pocos apoyos económicos, sin muchos patrocinios y apoyos. Lo que quisimos hacer aquí fue un reconocimiento. Y la verdad es que rastrear también a las señoras que en aquel momento jugaron, y hemos tenido una gran satisfacción porque nos han visitado la gran mayoría de la selección, tanto ellas como las jugadoras, las protagonistas de esta historia, como la gente de la biblioteca de la Universidad Iberoamericana. Ha sido un encuentro bastante interesante. Como complemento a este tipo de descubrimientos, lo que organizamos dentro del Centro Cultural es un programa académico que consiste en una mesa con especialistas en donde invitamos a diferentes teóricos, diferentes académicos, diferentes especialistas, comentaristas deportivos o protagonistas de estas historias para que nos hablen desde una perspectiva mucho más general las ideas o temas que abordamos en la exposición. Así que aquí las vamos a volver a tener presentes, hablándonos de lo que con mucha seguridad ellas ignoraban que era el sport washing, pero que de alguna manera padecieron estas políticas discriminatorias por perspectivas de género. Perfecto. Invítanos, por favor, a formar parte de esta muestra. ¿Hasta cuándo podemos verla? Bueno, pues los invitamos a que nos vengan a visitar a la exposición Sport Washing, las celebraciones deportivas como campañas de blanqueamiento político. Estará abierta al público de miércoles a domingo de 11 a 18 horas y estaremos aquí recibiéndolos hasta el 2 de agosto. Perfecto, pues gracias Roberto y un gusto platicar contigo. Muchas gracias. Gracias. Brenda. Ahora nos vamos a conocer cómo han sido las relaciones políticas de la mano del fútbol. Adelante. Soy Edith Incín y soy consultora de diplomacia deportiva en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es una interesante pregunta. Pues bueno, México es uno de los pocos países en el mundo que tiene un área institucionalizada de diplomacia deportiva. Esto significa que a nivel del Estado y del gobierno se reconoce al deporte como una herramienta que acerca a los pueblos del mundo y sobre todo a los gobiernos.
Pero este tipo de diplomacia, y sobre todo desde la Secretaría o desde los Ministerios de Relaciones Exteriores, no es muy común. Entonces México es de los pocos que lo tiene, y justamente desde esta área se colabora en los temas, o uno de los deportes que se visibiliza es el fútbol. No es el único, pero sí es como uno de los más importantes. El deporte es un lenguaje que entienden todas las naciones. ¿Y a qué se refiere con esto? Hay críticos que dicen que, bueno, esta es una visión muy romántica, pero a nosotros nos gusta mucho esa visión, que es la de ver al deporte, es decir, aunque hablemos inglés, español, francés, las reglas del deporte para cualquier país o cualquier nación son las mismas. Entonces, en el terreno del deporte podemos interactuar de manera un tanto pacífica y conocernos un poco más como naciones. Cosa que muchas veces digamos que la diplomacia y en las relaciones internacionales a veces se dificulta por las tensiones que pueden haber, por ejemplo, en ámbitos como el político o el económico. Entonces, en el deporte te obligas, o se obliga a las naciones a que interactúen. Además, más que las naciones, también son los deportistas quienes cobran un papel relevante en estas interacciones interculturales. El sistema deportivo implica muchísimas más cosas. Las federaciones, los equipos, las asociaciones, etcétera. Por ejemplo, el hecho de portar una playera de una selección de alguna liga, de alguna federación, de algún país, es muy emblemático. Hace unos días estuve en Buenos Aires y, por ejemplo, hay playeras de todos los equipos, o sea, de México, de Corea, de Japón, de Estados Unidos, etcétera. Y eso va posicionando, a partir del deporte, vas posicionando en el imaginario de la gente que existe un mundo, ¿no? Entonces, en el caso de México, me parece que algo muy fuerte, más allá de nuestra selección, es nuestra afición también. O sea, algo, por ejemplo, un ejemplo que creo que va a pasar a la historia y espero que así sea, es el cariño que la afición mexicana le dio a las selecciones que vinieron a participar en los partidos de repechaje intercontinental en Monterrey y en Guadalajara, cuando en el mundo o en nuestro imaginario hubiéramos imaginado dónde está Nueva Caledonia, que es un país de Oceanía, y la gente se apasionó tanto, la afición mexicana se apasionó tanto de ver un partido de Nueva Caledonia, e incluso se portaron los colores, festejaron, al igual que si hubieran sido nacionales de ese país. Entonces creo que un gran plus de México en el mundo es nuestra afición y la marca que hemos generado en torno a nuestra presencia en eventos deportivos. Y en estas narrativas de fútbol no todo es serio. Mi compañera Mariana Sánchez platica con otra versión de hacer llegar el fútbol a toda la gente. Las calles de Ciudad de México pues no solamente se llenan, sí, de restaurantes, sino también de cosas bien emblemáticas de nuestra cultura mexicana, como pueden ver detrás mío, las máscaras de luchador. Pues bueno, aquí es un negocio bien emblemático en la calle de Gante, con el señor Benito, que viene desde Querétaro a ofrecer un poco pues de la cultura de México. Señor Benito, ¿cómo está? Muy bien aquí, trabajando un rato. Ya vimos. Oiga, cuéntenos, ¿de dónde trae tantas máscaras? ¿De dónde vienen todas estas máscaras? Nosotros los empezamos a elaborar, a trabajarlos. ¿Ustedes las fabrican completamente? Las personalizamos también igual. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Supongo que tienen un taller, o cómo es el... De hecho, somos una familia de 4 personas en el taller. ¿Usted, su esposa y...? Hay hijos y nuera. ¿Por qué decidió que fueran máscaras? ¿Por qué no o alguna otra cosa? ¿Le gusta la lucha? ¿Qué es para usted la lucha? ¿Por qué máscaras? Bueno, las máscaras porque pues, es muy demandada. De hecho, nosotros empezamos con la muñeca Lele, pero igual fuimos a hacer máscaras y empezamos a trabajarlos y hacerlos en tricolor igual. ¿Cómo se siente pues de llevar y que se lleven quizás sus máscaras a otros países y los tengan por ahí en algún otro lugar? Muy bonito, muy bonito, bonito. De hecho, ahí llegan personas de Chicago, de afuera, sí vienen bastante turistas a llevar sus máscaras. Aparte de las máscaras nos decía que va a vender sombreros, ¿qué más va a tener por acá? Sombrero, banderas y un poco de playeras. Recuerdos también, ¿no? Aretes, ya vimos.
¿Qué es lo que más vende por aquí? Supongo, ¿qué es lo que más le llegan a pedir aquí los turistas? De hecho, un poco de todo. Se llevan un poco de todo, ya sean imanes, lele, máscaras, taza o saleritos. ¿Cuántas más o menos trae ahorita exhibidas aquí? Aquí son como unas, poquitos, como unas 2,000 piezas más o menos. 2,000. Wow. ¿Y en cuánto tiempo las termina más o menos? Pues para hacer esto pues lleva un promedio de un año más o menos para llegar a esos 2,000 piezas. Porque son varios modelos, hacer cortes, moldes y todo. Y supongo que las personalizadas también van más tardadas, ¿no? Porque De hecho, las personalizadas, dependiendo qué tan dificultades tiene, igual las máscaras hay un precio, igual todo, la mayoría son de $2.50, pero hay unas que son muy laboriosas, entonces sube un poco del precio. Oiga, y a ver, recuérdenos en dónde se encuentra ubicado y los horarios en los que la gente puede venir a comprar sus cosas. Venga, aquí estamos abiertos desde las 7 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, pues aquí andamos entre Gante y Madero. Muy bien, pues miren, este es un muy bonito lugar colorido que yo creo que es un espacio y una cosa bien emblemática de Ciudad de México y de México, estos colores, estos bordados que tenemos en no solamente la ropa, sino en las máscaras y demás. Y este es un muy buen lugar justamente para que puedan venir a buscar algo para ponerse emblemáticamente de México. Con esta información y con esta playera me despido. Muchísimas gracias a ustedes por formar parte de este espacio y mis compañeros de Capital 21 por hacer esto posible. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en punto de las 4 de la tarde a través de Capital 21 y por supuesto agradezco a las personas del Centro Cultural Universitario Tlatelolco por abrir sus puertas para este programa Conecta. Que tengan excelente tarde. Mi nombre es Brenda Galicia y nos encontramos el lunes con otro Conecta. Adiós.